Lordosis cervical. En este video se hablará acerca de su anatomía, los huesos que lo conforman, músculos, ligamentos y movimientos que la cabeza realiza. Las vértebras cervicales. Este está compuesto por 7 vértebras, en la cual nos proporciona estabilidad del raquis cervical y también nos sirve de sostén de la cabeza con todas las funciones neurológicas que éste conlleva. El cuerpo vertebral está constituido por un cilindro de tejido óseo esponjoso, que está rodeado por una fina capa de hueso cortical. En un corte coronal del cuerpo vertebral, se puede constatar con claridad que en el centro del cuerpo vertebral, las trabéculas de hueso son esponjoso. Las características que las distinguen es que su cuerpo vertebral es más pequeño y más ancho, de lado a lado que antero-posteriormente. La cara superior es cóncava y la inferior convexa. Su foramen vertebral es grande y triangular. Poseen apófisis transversas por donde pasan las arterias vertebrales, excepto en C7, donde existe el agujero, pero la arteria no discurre por él. Sus apófisis articulares superiores tienen dirección supero-posterior y las inferiores en dirección infero-anterior. Las apófisis espinosas de C3 a C5 son cortas y bífidas. Las de C6 es larga, pero la de C7 es la más corta y fácilmente palpable. Dentro de las partes anatómicas tenemos que el raquis cervical, su grosor es de 3 milímetros. Tenemos el cuerpo vertebral, arco vertebral, apófisis articulares, apófisis transversas, apófisis espinosas. El atlas, que esta es la primera vértebra cervical y no posee cuerpo vertebral, formada por 2 arcos, anterior y posterior, que se unen por las masas laterales. A consecuencia de la unión, no existe un disco interventricular entre C1 y C2. Axis. Recibe a través del atlas el peso de la cabeza. Se denomina axis por el eje de movimientos de la rotación de la cabeza. La apófisis odontoides o diente del axis actúa como pivote, que permite que el atlas y la cabeza estén unidas y roten sobre su eje. También tenemos la articulación atlanto-occipital y la articulación atlo-idoaxoidea, que está formada por el atlas y el axis. El arco vertebral. Este está localizado por detrás del cuerpo vertebral. Está constituido por 2 pedículos y 2 láminas, a partir de las cuales se proyectan las apófisis espinosas, 2 apófisis transversas, 2 apófisis articulares inferiores y 2 apófisis articulares superiores. Las apófisis espinosas y transversas actúan como puntos de anclaje para los ligamentos de apoyo y para los músculos, con objeto de incrementar su potencial de apalancamiento. Las apófisis articulares presentan una superficie articular denominada carilla articular. La carilla articular superior de una vértebra se articula con la carilla articular inferior de la vértebra situada inmediatamente por encima, constituyendo la articulación siga-poficiaria. El disco intervertebral. Los discos
intervertebrales facilitan y restringen los movimientos que tienen lugar entre los cuerpos vertebrales y transmiten la carga de un cuerpo vertebral al siguiente. Cada disco intervertebral consta de un resistente anillo fibroso externo y un blando núcleo gelatinoso llamado núcleo pulposo. La parte interna del anillo está unida por encima y por debajo a la lámina terminal vertebral, mientras que la parte externa se inserta en el periósteo y en el anillo epifisiario del cuerpo vertebral, siendo reforzada por los ligamentos longitudinales anterior y posterior. La lámina terminal, constituida por cartílago y alino, es permeable y se sitúa entre el disco y el cuerpo vertebral. El agua y los nutrientes discurren entre el núcleo y el hueso esponjoso del cuerpo vertebral a través de la lámina terminal. Desde el punto de vista histológico, el núcleo pulposo contiene fibras colágenas y células de aspecto condrocitario, células conjuntivas y raras aglomeraciones de células cartilaginosas. No hay vasos ni nervios en el interior del núcleo pulposo, que sin embargo está atabicado por tractos fibrosos que parten de la periferia. El anillo fibroso está conformado por una asociación de capas fibrosas concéntricas cuya oblicuidad está cruzada cuando se pasa de una capa a la contigua, tal como se ha representado en la parte izquierda de esta imagen. En su parte derecha también puede constatarse que las fibras son verticales en la periferia y que cuanto más se aproximan al centro, más oblicuas son. En el centro, en contacto con el núcleo pulposo, las fibras son casi horizontales y describen un largo trayecto helicoidal en una meseta a otra. Los ligamentos longitudinales aumentan la estabilidad de la columna vertebral, especialmente en los movimientos de flexo-extensión. Tienen por lo tanto dos funciones principales: limitar los movimientos y proteger los discos intervertebrales. El ligamento longitudinal anterior se ensancha en dirección caudal y se une firmemente a los cuerpos de las vértebras, pero no a los discos. El ligamento longitudinal posterior está firmemente unido a los cuerpos, pero solo en sus bordes superior e inferior, de modo que deja libre un espacio para el paso de los vasos vertebrales. Los ligamentos amarillos se extienden entre los arcos vertebrales. Estos ligamentos, incluso en reposo, se hallan en tensión y durante la flexión de la columna se hiperextienden, por lo que contribuyen a reponer la columna en posición erecta. Los ligamentos intertransversos son cortas, blandas, ligamentosas, que unen verticalmente los procesos transversos. Los ligamentos interespinosos son igualmente cortos y unen las apófisis espinosas entre sí. El ligamento supraespinoso comienza en la espina de la séptima cervical y se extiende uniendo las apófisis espinosas hasta el sacro. Tenemos otros ligamentos como los ligamentos perivertebrales cortos, que se encuentran a nivel de la columna torácica y lumbar. Ligamento costotransverso superior, ligamento costotransverso lateral y ligamento radiado de la cabeza de la costilla. Músculos de la región cervical. A nivel del cuello hay músculos dorsales, laterales y prevertebrales. El tabique nucal divide la musculatura de la nuca en mitad derecha y mitad izquierda. Músculos dorsales. Tras el tejido celular subcutáneo se encuentra el trapecio, sus fibras descendentes,
que realiza una extensión, inclinación lateral y una rotación contralateral de la cabeza. Debajo del trapecio se encuentra el esplenio y lateralmente el elevador de la escápula. Músculo esplenio. Se encuentra profundo al trapecio y medial al elevador de la escápula. Está envuelto por una expansión de la fascia. Tiene dos porciones, el esplenio de la cabeza y el esplenio del cuello. El esplenio de la cabeza se origina en la apófisis espinosa de las últimas vértebras cervicales y primeras torácicas. El esplenio del cuello se origina en las apófisis espinosas de las vértebras torácicas y se queda en las apófisis transversas de la región cervical. En su acción tenemos que hacen extensión de la cabeza, llevándola hacia atrás, inclinación de la cabeza y rotación homolateral de la cabeza. Semiespinal de la cabeza o complexo mayor. Este se encuentra por debajo del esplenio. Es la porción más craneal del sistema transverso espinoso. Va desde las apófisis transversas de las primeras torácicas y cervicales hasta insertarse en el occipital, entre la línea nucal superior e inferior. Su acción más importante es la extensión de la cabeza. Puede llevar a cabo una pequeña rotación de la cabeza, pero es poco importante. Músculos cortos de la cabeza o suboccipitales. Estos se encuentran por debajo de los músculos anteriores, en el plano más profundo de la cara dorsal. Son 4 músculos que se encuentran plegados al complejo cráneo-vertebral. Estos músculos movilizan la cabeza. Se encuentran en un espacio limitado superiormente por el occipital o bien la línea nucal inferior, el arco posterior del atlas y el arco del axis con apófisis espinosa. De medial a lateral son recto posterior menor. Es el más medial. Va desde el tubérculo posterior del atlas a la parte más medial de la línea nucal inferior. Este músculo realiza una extensión de la cabeza. Después tenemos el recto posterior mayor, que va desde la apófisis espinosa del axis a la parte más lateral de la línea nucal inferior. Puede hacer lateralizaciones, extensiones y puede llevar a cabo unilateralmente rotaciones homolaterales. Oblicuo superior menor. Va desde la apófisis transversa del atlas y se inserta entre las líneas nucales superior e inferior, por encima del recto posterior mayor. Realiza una extensión de la cabeza y si se contrae unilateralmente, lateralizaciones. Oblicuo inferior mayor. Desde la apófisis espinosa del axis a la apófisis transversa del atlas. Realiza rotaciones homolaterales e inclinaciones. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por su atención.